Mi tobillo. Ayúdenme. El grito de Attie desgarró la mansión ventresca. No te muevas. Alessandro corrió hacia la escalera y se congeló. ¿Qué pasó? Yo resbalé. Sus ojos cayeron hacia la piedra brillante debajo de ella. La tocó, luego se quedó mirando el aceite en sus dedos. Esto no llegó aquí solo. Arriba, Bella estaba de pie mortalmente pálida. Antes de descubrir quién lo puso ahí, gracias por apoyar nuestro canal. Ahora, regresemos 2 semanas atrás, a la mañana en que la 11ª ama de llaves dejó la mansión ventresca llorando. Lo siento, señor Ventresca. Ninguna cantidad de dinero vale quedarse en esta casa. El invierno se había asentado con fuerza sobre Nueva York, tornando las rejas de hierro de la finca ventresca plateadas con escarcha, y enterrando el largo camino de entrada bajo una delgada capa de nieve que reflejaba el cielo pálido de la mañana. La mujer dejando la mansión lloraba tan silenciosamente que el sonido apenas se extendía más allá de los escalones frontales. Su nombre era Margaret Doyle, una viuda de 61 años de complexión delgada, cabello rubio grisáceo prendido pulcramente en la nuca, y la manera cansada y cuidadosa de alguien que había pasado la mayor parte de su vida evitando el conflicto. Había trabajado en casas privadas durante casi 3 décadas, había criado a 2 hijos sola después de que su esposo muriera de un ataque cardíaco, y había sobrevivido a empleadores que gritaban, bebían demasiado, o trataban al personal como invisible. Sin embargo, después de solo 11 semanas dentro de la residencia ventresca, caminó hacia el taxi que esperaba con manos temblorosas y una carta de renuncia doblada todavía húmeda de donde sus dedos la habían apretado. No miró hacia atrás a la mansión, ni siquiera una vez. Desde una ventana del piso superior, Isabella Ventresca la observó irse con los brazos cruzados y una expresión casi aburrida. Bella tenía 19 años, delgada y llamativa, con cabello oscuro largo que caía en ondas pulidas sobre sus hombros, piel olivácea pálida, y la belleza compuesta de alguien que nunca había entrado a una habitación sin ser notada. Sus ojos, sin embargo, eran más duros que el resto de su rostro, oscuros y vigilantes, como si esperara traición de cualquiera que se acercara demasiado. En el primer piso, Alessandro Ventresca estaba sentado detrás de un ancho escritorio de nogal con la carta de renuncia de Margaret colocada entre otras 10. A los 42 años, Alessandro era el tipo de hombre cuya presencia cambiaba la temperatura de una habitación antes de que hablara. Se erguía bien sobre 1,9 metros, ancho de hombros y pecho, con cabello negro comenzando a encanecer ligeramente en las sienes, y una barba cuidadosamente recortada que afilaba una mandíbula ya severa. Años de disciplina habían hecho su cuerpo poderoso en lugar de voluminoso, y tenues líneas alrededor de sus ojos oscuros sugerían una vida pasada durmiendo ligeramente y sin confiar en casi nadie. En la industria de carga y puertos de Nueva York, su nombre cargaba un peso enorme. Ventresca Freight Harbor controlaba almacenes, rutas de camiones, y una porción significativa de contratos de logística alrededor del puerto. Y aunque la mayoría de su imperio había sido empujado hacia negocios legítimos, nadie con conocimiento de la ciudad confundía a Alessandro con un ejecutivo ordinario. Era frío con los enemigos, contenido con los empleados, y ferozmente protector de la única persona que todavía podía herirlo sin intentarlo, su hija. 6 años antes, su esposa Elena había muerto de cáncer después de una larga decadencia que Alessandro todavía recordaba en fragmentos de los que no podía escapar. Recordaba la luz del hospital contra su piel, la suavidad de su mano en la suya, y el conocimiento insoportable de que había pasado demasiados de sus últimos meses resolviendo problemas fuera de su hogar porque se había convencido de que habría más tiempo. Esa culpa había moldeado casi cada decisión que tomó con Bella después. Cuando ella exigió un auto nuevo, se lo compró. Cuando rechazó la terapia, no la forzó. Cuando los maestros se quejaron de que el duelo la había vuelto afilada y cruel, pagó instrucción privada en su lugar. Cuando la primera ama de llaves renunció, dobló el salario para la siguiente. Para la quinta renuncia, se decía a sí mismo que Bella todavía procesaba el trauma. Para la octava, dejó de preguntar qué había pasado y simplemente instruyó a su personal que encontrara a alguien más paciente. Ahora había 11 cartas sobre su escritorio, y hasta Alessandro ya no podía pretender que el patrón pertenecía a nadie más que a su hija. Las quejas más recientes eran humillantes en su pequeñez. Bella había vertido café sobre una alfombra recién limpiada porque le disgustaba el olor del detergente. Había vaciado ropa doblada al piso y exigido que se lavara de nuevo porque una blusa había sido colocada en el cajón equivocado. Había despertado a Margaret después de medianoche en 3 ocasiones para pedir comida, luego se rió cuando la mujer mayor dijo que la cocina estaba cerrada.
Cada incidente por sí solo se veía infantil. Juntos, revelaban algo que Alessandro había estado renuente a nombrar. Parada cerca de la estantería estaba la señora Evelyn Hart, la gerente de casa senior de la finca. Una mujer de finales de sus 60 con cabello plateado corto, espalda recta, y la elegancia severa de alguien que había pasado 40 años evitando que hogares adinerados colapsaran bajo su propio caos. Había trabajado para la familia Ventresca desde antes de que Bella naciera, y era una de las pocas personas que le hablaba a Alessandro sin miedo. Su lealtad era profunda, pero no sentimental, y la edad la había despojado de cualquier paciencia para las excusas. Lo observó voltear la carta de renuncia de Margaret una vez, luego dos, antes de finalmente decir lo que todos los demás en la casa habían tenido demasiado miedo de decir. Ha protegido a esa niña de las consecuencias durante tanto tiempo que ha comenzado a creer que las consecuencias son cosas que le pasan a otras personas. Los ojos de Alessandro se levantaron lentamente. La señora Hart no apartó la mirada. El duelo explica la crueldad, agregó. No la excusa para siempre. Antes de que Alessandro pudiera responder, hubo un golpe suave en la puerta de la oficina. La señora Hart la abrió, y Harriet Monroe entró, cargando una carpeta negra sencilla bajo un brazo. Attie tenía 27 años, piel clara y figura llena, con cabello castaño suave recogido en una cola de caballo baja y ojos avellana claros que le daban a su rostro redondo una calidez gentil. Era innegablemente bonita, aunque no había nada pulido o costoso en su apariencia. Su abrigo azul marino era práctico, sus zapatos ligeramente desgastados, y la sencilla blusa color crema bajo su abrigo había sido planchada lo suficientemente cuidadosamente para sugerir orgullo en lugar de dinero. Attie había pasado 2 años estudiando contabilidad en un colegio comunitario antes de dejar la escuela para cuidar a la abuela que la había criado. Durante casi 4 años, había equilibrado horarios de medicina, cuentas del hogar, trabajo de medio tiempo, y citas de hospital hasta que la anciana murió la primavera anterior. La pérdida había dejado a Attie con pocos ahorros, pero también con un tipo de resistencia tranquila que no venía del optimismo. Había aprendido que la gente difícil podía ser amada sin ser obedecida, que el agotamiento no borraba la dignidad, y que la bondad sin límites usualmente se convertía en permiso para que alguien más te lastimara. Alessandro la estudió durante varios segundos antes de hacer un gesto hacia la silla frente a su escritorio. ¿Sabes que 11 personas han renunciado a este puesto en 2 años? Preguntó. Attie se sentó sin inquietarse. La señora Hart me lo dijo. Alessandro esperaba al menos un destello de preocupación, pero su expresión permaneció nivelada. Y aún así viniste. Attie colocó la carpeta en su regazo y entrelazó sus manos sobre ella. Necesito el trabajo, señor Ventresca. También pretendo regresar a la escuela, y el salario me ayudaría a hacer eso. Él se recostó ligeramente, esperando. La mayoría de los solicitantes trataban de tranquilizarlo diciendo que eran pacientes, discretos, o experimentados con hogares difíciles. Attie no. Después de un momento, agregó. Pero no necesito que su hija me caiga bien. Solo necesito que entienda que trabajar para su familia no significa que le entregue mi autoestima a su familia. Por primera vez esa mañana, la expresión de Alessandro cambió. No era exactamente diversión, pero algo en sus ojos se agudizó con interés. La señora Hart escondió el comienzo de una sonrisa. Attie era consciente del poder en la habitación, y consciente de que una frase descuidada podía costarle el trabajo. Sin embargo, había pasado demasiados años observando a gente aceptar la humillación porque necesitaban el dinero. Ella también necesitaba dinero. Eso no hacía de la humillación parte del contrato. Alessandro hizo varias preguntas más sobre su historial de trabajo, sus responsabilidades cuidando a su abuela, y si entendía la discreción requerida dentro de la finca Ventresca. Attie respondió cada una directamente. Cuando terminó la entrevista, la señora Hart le dijo que podía comenzar el siguiente lunes. Bella la conoció antes del almuerzo en el primer día de Attie. Bajó por la escalera curva vistiendo pantalones ajustados color crema y un suéter rojo oscuro, una mano descansando ligeramente sobre el pasamanos. De cerca, un parecido con Alessandro era inconfundible alrededor de los ojos, pero donde su reserva se sentía controlada, la de ella se sentía defensiva. Se detuvo 3 escalones sobre el piso y examinó a Attie lentamente, dejando que su mirada se detuviera intencionalmente sobre el cuerpo de la mujer más joven. Attie había estado arreglando ropa de cama fresca sobre una mesa lateral y no fingió no notarlo. La boca de Bella se curvó en una pequeña sonrisa. ¿Mi padre te contrató para manejar la casa?, preguntó.
¿O para comerte todo en la cocina? La señora Hart, parada al extremo lejano del pasillo, se quedó inmóvil. Atie sintió el calor subir por la nuca, no porque el insulto fuera original, sino porque sabía exactamente qué estaba tratando de hacer Bella. Quería vergüenza. Quería ira. Más que nada, quería prueba de que Atie podía ser controlada haciéndola sentir avergonzada de ocupar espacio. Atie dejó las telas dobladas cuidadosamente y levantó la vista hacia ella. Si quieres saber si hago bien mi trabajo, puedes juzgar mi trabajo, dijo. Mi cuerpo no es una de tus responsabilidades. La sonrisa de Bella desapareció. Por un latido, la joven pareció genuinamente confundida, como si alguien hubiera respondido una pregunta que esperaba que todos los demás evitaran. Atie no agregó otra palabra. Simplemente recogió las telas y continuó hacia el corredor de huéspedes. Esa noche, Bella se sentó en el borde de su cama con el teléfono presionado contra su oído, la ira endureciéndose en determinación. Su habitación era lo suficientemente grande para parecerse a una suite de hotel de lujo, sin embargo todavía contenía rastros de la niña que alguna vez había sido, una fotografía enmarcada de Elena sobre el tocador, un conejo de peluche desvanecido metido detrás de cojines decorativos, y una caja de joyería que su madre le había dado en su cumpleaños número 12. Bella no miró ninguno de ellos mientras hablaba con el grupo de mujeres jóvenes que había conocido desde la escuela privada. Hijas de financieros, desarrolladores, y donantes políticos que trataban la crueldad como un tipo de entretenimiento cuando no había adultos cerca para objetar. Una de ellas se rió cuando Bella describió la respuesta de la nueva ama de llaves. Otra preguntó si Bella estaba perdiendo su toque. Bella miró fijamente su reflejo en la ventana oscura y sintió el viejo miedo bajo su ira. El miedo que nunca nombraba ni siquiera para sí misma cada vez que otra mujer se sentía cómoda dentro del hogar de su padre. Entonces su mandíbula se apretó. Dame una semana, dijo. Va a dejar esta casa llorando. Para el final de la primera semana de Atie en la finca Ventresca, Nueva York había desaparecido bajo otra pesada nevada, y Bella ya había decidido que la crueldad ordinaria no funcionaba lo suficientemente rápido. Comenzó con los rituales que habían derrotado a las mujeres antes de Atie. Pequeños actos diseñados para agotar en lugar de atacar abiertamente. Una mañana, Atie pasó casi una hora limpiando el piso de piedra pálida del vestíbulo de entrada después de que trabajadores de entrega dejaran nieve derretida adentro. Apenas había terminado cuando Bella apareció en las puertas frontales usando botas de cuero costosas cubiertas de nieve gris y sal de carretera. En lugar de usar el tapete, Bella deliberadamente cruzó todo el piso pulido, dejando huellas mojadas detrás de ella. Luego giró en la escalera como si hubiera olvidado algo, y la cruzó de nuevo. Atie miró el rastro, luego a Bella, pero no dijo nada. Buscó el trapeador y comenzó de nuevo, negándose a darle a Bella la confrontación que quería. Ese silencio irritó a Bella más de lo que la ira habría hecho, porque la ira podía burlarse, las lágrimas podían celebrarse, pero la compostura de Atie dejó a Bella sin nada que conquistar. 2 días después, Bella escaló el juego en el cuarto de lavado. Atie había lavado y doblado varias cargas de ropa, separando telas delicadas exactamente como la señora Hart le había enseñado, y arreglando los suéteres, pantalones y ropa interior de Bella en pilas ordenadas. Bella entró mientras Atie guardaba las piezas finales, inspeccionó los cajones sin encontrar nada mal, y de repente barrió ambos brazos a través del tocador. La ropa cayó por la alfombra en una suave avalancha. «Hazlos de nuevo», dijo Bella, su voz casi casual. Atie miró la ropa y sintió un destello de ira tan agudo que por un segundo peligroso se imaginó saliendo de la mansión y nunca regresando. Necesitaba este salario, pero eso no fue lo que la detuvo. Recordó cuidar a su abuela en noches cuando el agotamiento hacía que la paciencia se sintiera imposible, y recordó aprender que el autocontrol no era rendición cuando se elegía deliberadamente. Atie se agachó, recogió la ropa, y dijo solo: «Si algo necesita ser lavado de nuevo, muéstrame que está sucio. De lo contrario, doblaré lo que tiraste una vez más». Bella abrió la boca para discutir, pero Atie ya había comenzado a trabajar, negándole tanto obediencia como drama. La confrontación que Bella había estado esperando llegó varias tardes después de que Atie regresara tarde del mercado del vecindario. La señora Hart le había confiado parte de la compra del hogar porque Atie rápidamente había notado que un proveedor estaba cobrándole a la finca precios inflados por productos y artículos de despensa. En lugar de asumir que empleadores adinerados no les importaba, Atie había visitado 2 vendedores competidores, comparado facturas y negociado una mejor tarifa semanal.
El proceso tomó casi 40 minutos más de lo esperado, y para cuando regresó, la nieve comenzaba a caer de nuevo. Cruzó el patio cargando varias bolsas de papel contra su pecho cuando Bella salió debajo la terraza cubierta sosteniendo un pichel de vidrio con agua. Attie vio el pichel pero entendió lo que Bella pretendía solo cuando el agua helada la golpeó a través de los hombros y el pecho. El shock le robó el aliento. Una bolsa de mandado se resbaló de sus manos, luego otra, enviando cebollas, manzanas, y una barra de pan cayendo sobre la piedra. Durante varios segundos, ninguna de las mujeres se movió. El agua corría del cabello de Attie, empapaba su blusa bajo su abrigo, y se acumulaba en sus zapatos. Mientras el aire invernal inmediatamente tornaba la tela mojada dolorosamente fría, Bella había esperado un grito, quizás una maldición, preferiblemente lágrimas. En cambio, Attie se agachó y comenzó a recoger los mandados uno por uno. Sus dedos temblaban de frío e ira mientras recuperaba una manzana que había rodado bajo una banca, pero se negó a apresurarse. Algo incierto pasó por el rostro de Bella mientras la observaba. ¿No estás enojada?, finalmente preguntó. Attie se enderezó con las bolsas recuperadas en sus brazos y la miró directamente. Sí, lo estoy, respondió. Pero estar enojada no significa que tenga que convertirme en alguien como tú. Caminó hacia adentro sin esperar una respuesta, dejando a Bella sola junto al pichel vacío. Por el resto de esa tarde, Bella siguió escuchando la frase incluso cuando trataba de no hacerlo. La siguió escaleras arriba, regresó mientras se cambiaba para la cena, y se volvió especialmente insoportable cada vez que se veía a sí misma en un espejo. El fin de semana siguiente, Bella invitó a 3 amigas a cenar, en parte porque quería compañía, y en parte porque quería una audiencia. Las jóvenes mujeres venían de familias lo suficientemente adineradas de que se habían acostumbrado a que los restaurantes les abrieran salas privadas, y empleados aprendiendo sus preferencias antes de aprender sus nombres. La más ruidosa era Camille Roth, una joven de 20 años alta y de rostro estrecho con cabello negro brillante, piel de porcelana, y el hábito de reír antes de que otras personas terminaran de insultar a alguien, como si la crueldad fuera prueba de que pertenecía. Su padre era dueño de varios edificios de apartamentos de lujo en Manhattan, y Camille había aprendido temprano que la supervivencia social en su círculo dependía de nunca convertirse en la persona más fácil de ridiculizar. Bella entendía ese instinto porque lo compartía. Durante la cena, Attie entró cargando un platón desde la cocina, vestida en el uniforme oscuro sencillo que la señora Hart requería para servicio formal. Bella observó a Camille mirar la figura llena de Attie, y la tentación de actuar para sus amigas venció la incomodidad que había perdurado desde el patio. «Cuidado con el postre esta noche», dijo Bella lo suficientemente fuerte para que toda la mesa escuchara. «Probablemente deberíamos contar las porciones antes de que lleguen al comedor». Camille se cubrió la boca y rió, y las otras mujeres siguieron después de una breve vacilación. Attie se detuvo junto a la mesa. El viejo instinto de hacerse más pequeña se levantó dentro de ella, familiar de los pasillos escolares, tiendas concurridas, y años de extraños creyendo que el cuerpo de una mujer era propiedad pública si era lo suficientemente grande para atraer su atención. Pero ya no era una adolescente avergonzada tratando de desaparecer bajo suéteres holgados. Colocó el platón cuidadosamente sobre la mesa y miró a Bella en lugar de a sus amigas. Algún día te vas a dar cuenta de que la gente que se ríe cuando humillas a alguien puede no estar a tu lado cuando ya no quede nada de qué reír. La risa murió casi inmediatamente. Camille bajó la mirada a su plato. El rostro de Bella se sonrojó de humillación porque Attie había hecho algo peor que insultarla. Había expuesto el vacío del cuarto frente a la misma gente que Bella quería impresionar. «Sal», espetó Bella. «Sal de esta habitación». Attie se dio la vuelta y se fue sin otra palabra, pero ni ella ni Bella sabían que Alessandro estaba de pie en el corredor más allá de las puertas del comedor. Había regresado temprano de una reunión en el puerto y se había detenido cuando escuchó la voz de su hija. Su marco ancho permaneció inmóvil en el pasillo sombreado mientras Attie pasaba junto a él, su expresión controlada a pesar del dolor visible alrededor de sus ojos. Alessandro había escuchado a empleados insultados antes. Su mundo no era gentil, y nunca había confundido la autoridad con la bondad. Sin embargo, lo que lo perturbó fue el placer que Bella parecía tomar al encontrar el punto vulnerable de una persona y presionar contra él hasta que algo se rompiera. Durante años había llamado a ese comportamiento duelo, porque el duelo era una explicación con la que podía vivir. Ahora se preguntaba si su culpa había permitido que el duelo se endureciera en un sentido de derecho.
Recordó la advertencia de la señora Hart y sintió una incomodidad desconocida a sentarse bajo sus costillas. Quizás no había protegido a Bella del sufrimiento en absoluto. Quizás la había protegido de ser responsable de lo que el sufrimiento la había hecho capaz de hacer. Atie comenzó a notar algo más durante los días que siguieron. Al final del corredor oeste había un dormitorio al que ningún miembro de la casa entraba excepto la señora Hart, quien lo desempolvaba una vez a la semana y no cambiaba nada. Había pertenecido a Elena Ventresca. La habitación permanecía casi exactamente como había estado 6 años antes, con los libros de Elena todavía arreglados junto a la cama, una bufanda de seda pálida colgando sobre el respaldo de una silla, y fotografías familiares preservadas sobre el tocador. Atie aprendió rápidamente a no entrar sin instrucción. Pero varias tardes vio a Bella sentada en la alfombra afuera de su puerta cerrada. La primera vez Bella simplemente miraba fijamente la manija de bronce. La segunda vez descansó su cabeza contra la pared con las rodillas hacia su pecho, viéndose mucho más joven que 19 años. Cuando escuchaba pasos, se ponía de pie inmediatamente y reconstruía la expresión fría que llevaba como armadura. Atie fingió no notarlo, pero la imagen se quedó con ella. Una noche, Atie pasó por el corredor de nuevo y encontró a Bella sentada en el mismo lugar, sosteniendo una vieja fotografía entre sus dedos. Solo podía ver parte de ella desde la distancia. Alessandro luciendo más joven y menos severo. Elena sonriendo a su lado y una niñita de cabello oscuro entre ellos. Atie silenciosamente se volteó antes de que Bella pudiera notarla. Por primera vez, el patrón se volvió claro. La crueldad de Bella hacia las mujeres que trabajaban en la mansión no era aleatoria, y no era simplemente la arrogancia de una chica rica acostumbrada a obtener lo que quería. En algún lugar dentro de ella, la joven de 19 años todavía creía que cada mujer desconocida entrando al hogar Ventresca amenazaba algo sagrado. Cada conversación con Alessandro, cada risa compartida, cada señal de que otra mujer se estaba volviendo confiable le parecía a Bella otra mano extendiéndose hacia el lugar vacío de su madre. Atie finalmente entendió que Bella no simplemente odiaba a las amas de llaves. Estaba aterrorizada de que una de ellas pudiera importarle a su padre y que si otra mujer importaba, Elena de alguna manera importaría menos. Para la segunda semana del empleo de Atie, el fracaso de Bella en ahuyentarla se había convertido en entretenimiento entre las mismas amigas que alguna vez la elogiaron por hacer que otras amas de llaves renunciaran. Camille Roth fue la primera en convertirlo en un desafío, aunque las demás rápidamente se unieron. Estaban reunidas en un salón privado de un hotel de Manhattan una tarde nevada, vestidas en costosos abrigos de invierno y bebiendo café que apenas tocaron cuando Camille se inclinó a través de la mesa con una sonrisa delgada. «Te estás volviendo blanda», dijo, estudiando a Bella como probando si una vieja reputación todavía merecía respeto. Otra chica se rió y le recordó a Bella que 11 mujeres se habían ido antes de Atie. Sin embargo, esta todavía caminaba por la mansión Ventresca como si nada pudiera sacudirla. Bella intentó desestimarlas, pero la humillación se apretó en su pecho porque la reputación importaba profundamente dentro de ese pequeño mundo social. Entonces Camille bajó la voz y dijo: «Estás siendo demasiado gentil. Hazle entender que esa casa no es segura para ella y se irá sola». La sugerencia debería haber sonado lo suficientemente cruel para rechazarla inmediatamente, pero Bella la escuchó a través del filtro de su orgullo herido. Para cuando regresó a casa esa noche, había comenzado a decirse que solo necesitaba asustar a Atie una vez. La idea se volvió más específica la mañana siguiente después de que Alessandro se fuera temprano a una reunión en el puerto. Bella observó su sedán negro desaparecer más allá de las rejas de hierro, luego permaneció cerca de la ventana hasta que el vehículo de escolta de seguridad la siguió. La mansión se sentía diferente sin él, más grande y de alguna manera menos supervisada, aunque la señora Hart y varios empleados todavía trabajaban abajo. Bella fue a la cocina y encontró una botella clara de aceite de cocina en un gabinete cerca de la estufa. La sostuvo durante varios segundos, completamente consciente de que lo que estaba considerando era más serio que pisos con lodo o ropa arruinada. Sin embargo, inmediatamente comenzó a construir excusas dentro de su mente. Solo vertería un poco. Atie resbalaría, quizás se lastimaría, se asustaría, y decidiría que el salario no valía el riesgo. Bella imaginó a Atie yéndose con sus bolsas mientras Camille admitía que había estado equivocada al dudar de ella. Esa victoria imaginada hizo más fácil ignorar el pensamiento más tranquilo, preguntando qué pasaría si Atie caía mal. La escalera secundaria cerca del corredor de lavandería era estrecha, construida de piedra pálida,
y usada principalmente por el personal cargando ropa de cama entre pisos. Bella conocía la rutina de Atie lo suficientemente bien para saber que bajaría esas escaleras antes del mediodía con una canasta de sábanas de las habitaciones superiores. Moviéndose rápidamente, Bella vertió una delgada línea de aceite a través del rellano de piedra cerca de los primeros escalones, luego usó el borde de un trapo para esparcirlo hasta que la superficie se veía casi normal bajo la luz de la mañana. Su pulso latía más rápido ahora. Colocó la botella de vuelta en la cocina y regresó al pasillo, diciéndose que se quedaría cerca solo lo suficiente para ver si el plan funcionaba. Durante varios minutos, nada pasó, y parte de ella esperaba que Atie tomara otra ruta. Entonces escuchó pasos arriba. Atie apareció cargando una gran canasta de lavandería contra su cadera, su atención enfocada en equilibrar el peso mientras comenzaba a bajar. Su zapato izquierdo tocó el aceite primero. El movimiento que siguió fue tan repentino que Bella apenas entendió lo que estaba viendo. El pie de Atie se deslizó hacia adelante, su cuerpo se torció, y la canasta voló de sus manos mientras las sábanas se esparcían sobre los escalones. Alcanzó el pasamanos, pero lo perdió. Su hombro golpeó el muro de piedra con un impacto enfermizo antes de que su tobillo se doblara bajo ella, y cayera rodando fuerte varios escalones. El grito que desgarró el corredor no se parecía a nada que Bella hubiera imaginado. Atie aterrizó cerca del fondo con una pierna doblada antinaturalmente debajo de ella y su brazo derecho presionado firmemente contra su cuerpo. Por un momento hubo completo silencio excepto por la respiración entrecortada de Atie. Bella se quedó congelada en el rellano superior, toda la emoción de su plan desapareciendo tan completamente que de repente se sintió fría. Casi al mismo momento, las puertas frontales se abrieron abajo. Alessandro había regresado porque había dejado una carpeta conteniendo documentos de contrato firmados en su oficina, y todavía llevaba el abrigo de lana oscuro que usaba para reuniones de invierno. Escuchó el grito antes de que el mayordomo pudiera saludarlo y se movió hacia el sonido inmediatamente. Cuando llegó al corredor secundario, encontró a Atie al fondo de la escalera, su rostro drenado de color y sus dientes apretados contra el dolor. La señora Hart ya estaba arrodillada a su lado, diciéndole que no se moviera. Bella permanecía varios escalones arriba de ellos, una mano agarrando el pasamanos, su expresión en blanco por el shock. Alessandro observó la canasta de lavandería volcada, las sábanas esparcidas, el ángulo antinatural del tobillo de Atie, y finalmente el brillo tenue sobre el rellano de piedra. Sus ojos se levantaron hacia Bella por solo un segundo. No le dijo nada. Un médico llegó dentro de la hora después de que Atie hubiera sido cuidadosamente trasladada a una habitación de huéspedes en el piso inferior. El doctor Samuel Green era un especialista ortopédico de 54 años con cabello arena ralo, lentes cuadrados, y la calma eficiente de alguien acostumbrado a pacientes asustados y familias poderosas. Había tratado a miembros de la casa Ventresca durante años y era uno de los pocos doctores en quien Alessandro confiaba porque nunca exageraba ni el peligro ni la tranquilidad. Después de examinar a Atie y revisar imágenes portátiles, confirmó una fractura en su tobillo y lesión significativa de tejido blando alrededor de su hombro. El hombro no requeriría cirugía, pero el movimiento permanecería doloroso durante algún tiempo, y el tobillo necesitaría inmovilización, seguida de semanas de recuperación. Atie escuchó en silencio, aferrando el borde de la manta cada vez que el dolor se agudizaba. Alessandro estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados, haciendo preguntas precisas sobre movilidad, medicación, y si la lesión podría producir daño permanente. El doctor Green finalmente le dijo que con el cuidado apropiado, Atie debería recuperarse bien, pero la caída había sido seria y fácilmente podría haber terminado peor. Esa frase se quedó con Alessandro mucho después de que el doctor se fue. No acusó a Bella de inmediato porque la acusación sin prueba no era como había construido un imperio. En cambio, caminó directamente a la oficina de seguridad y ordenó la grabación del pasillo afuera de la escalera secundaria. El vídeo tomó menos de 10 minutos en encontrarse. En la pantalla, Bella aparecía cargando la botella de aceite. Alessandro la observó esparcirlo por la piedra. La observó apartarse y esperar. Luego observó a Atie caer. Reprodujo los segundos finales una vez, no porque necesitara confirmación, sino porque su mente parecía renuente a aceptar que su hija había creado conscientemente el peligro que acababa de presenciar. Algo dentro de él se endureció, pero no fue ira. La ira habría sido más fácil. Bella fue llamada a su oficina esa noche. Entró ya pálida, vistiendo un suéter gris holgado y sin maquillaje, y se detuvo cuando vio la laptop abierta sobre su escritorio.
Alessandro no le dijo que se sentara. Simplemente presionó reproducir. El vídeo de seguridad corrió en completo silencio, y Bella se observó a sí misma verter el aceite, esperar cerca de las escaleras, y quedarse congelada mientras Attie caía. Para cuando terminó el vídeo, el color había desaparecido de su rostro. Papá, solo quería que renunciara, susurró. La mirada de Alessandro permaneció sobre ella. ¿Y si se hubiera golpeado la cabeza en el último escalón? Preguntó. Bella abrió la boca, pero no llegó respuesta. Por primera vez en su vida, vio algo en los ojos de su padre peor que la rabia. Estaba decepcionado de ella. Alessandro cerró la laptop. Tus tarjetas de crédito están congeladas desde esta noche, dijo. El Mercedes te será removido. No habrá fiestas, ningún chofer privado, y ninguna salida social hasta que yo decida lo contrario. Bella lo miró fijamente con incredulidad. Pero él continuó antes de que pudiera protestar. Durante 2 años, te has comportado como si la gente que limpia esta casa, lava tu ropa, cocina tu comida, y arregla lo que deliberadamente destruyes estuviera por debajo de ti. Así que ahora vas a hacer lo que ellos hacen. Los ojos de Bella se abrieron ampliamente. Alessandro le dijo que manejaría la lavandería, los pisos, la limpieza de habitaciones, y la asistencia de cocina bajo la supervisión de la señora Hart. Más importante, ayudaría a cuidar a Attie hasta que Attie pudiera caminar y trabajar independientemente de nuevo. El shock de Bella finalmente se rompió en ira. No puedes hacerme esto, gritó. Soy la hija de Alessandro Ventresca. Alessandro se levantó lentamente detrás del escritorio, su expresión controlada y su voz más tranquila que la de ella. Sí, dijo. Y esa es exactamente la razón por la que deberías haber entendido que el poder viene con responsabilidad. La primera mañana de Bella como sirvienta en su propia casa comenzó antes del amanecer, y para las 7 la cocina olía a pan tostado quemado, mantequilla chamuscada y humillación. La señora Hart le había dado una tarea sencilla: preparar huevos, pan tostado, café y fruta para el desayuno bajo supervisión. Bella había asumido que cocinar era poco más que colocar ingredientes en sartenes y esperar, porque así era como siempre se había visto sin esfuerzo cuando alguien más lo hacía. En cambio, agrietó cascarones de huevo en el tazón, dejó un lado del pan negro, salpicó café por toda la barra, y quemó la mantequilla lo suficientemente mal que la señora Hart abrió una ventana a pesar del frío invernal. El rostro de Bella se calentaba más con cada error, especialmente cuando nadie se reía de ella. El personal simplemente corregía lo que necesitaba corregirse y seguía adelante, lo cual de alguna manera hacía la experiencia peor. Más tarde esa mañana, arruinó una de las camisas blancas de Alessandro lavándola con la carga equivocada, dejando un tenue tinte azul a través de la tela costosa. Para el mediodía, había estado de pie durante horas, y el resentimiento que había llevado tan confiadamente comenzaba a competir con algo más físico: el agotamiento. El trabajo no se hizo más fácil en la tarde. Bella pasó casi 3 horas limpiando pisos por todo el nivel principal, y para el final su espalda baja palpitaba cada vez que se paraba erguida. Nunca había pensado en cuántas habitaciones contenía la finca cuando no era responsable de mantenerlas. Los pasillos que alguna vez parecían elegantes ahora se extendían interminablemente. Las mesas acumulaban polvo más rápido de lo que esperaba. Los baños necesitaban más que una limpieza rápida, y cada tarea parecía producir 2 más. Sus manos, usualmente protegidas por manicuras y cremas costosas, se pusieron rojas y sensibles del agua caliente, productos de limpieza y fregado repetido. Para la noche, miró fijamente sus palmas como si pertenecieran a alguien más. Por primera vez, entendió que la comodidad que había considerado ordinaria existía porque otra gente repetidamente realizaba trabajo difícil e invisible para crearla. Attie observó la mayoría de los primeros desastres de Bella desde una silla de ruedas temporal. Su tobillo permanecía inmovilizado, y su hombro lesionado estaba apoyado cuidadosamente, haciendo hasta los movimientos simples lentos y torpes. Podría haber disfrutado de la frustración de Bella, y Bella casi esperaba que lo hiciera. En cambio, Attie la corregía cuando usaba demasiado detergente, le mostraba cómo separar telas delicadas, y explicaba cómo mover muebles sin raspar el piso. No suavizó el trabajo, ni ofreció elogios falsos, pero tampoco usó el castigo de Bella como una oportunidad para la venganza. Eso confundió a Bella más de lo que la hostilidad abierta habría hecho. Una tarde, después de que Bella hubiera doblado un juego de toallas por tercera vez, porque las esquinas no se alineaban apropiadamente, azotó una toalla sobre la mesa y miró a Attie con irritación abierta.
Después de todo lo que te hice, ¿por qué sigues ayudándome? Exigió. La pregunta cargaba más que ira. Cargaba sospecha porque Bella había pasado años asumiendo que cada acto de bondad ocultaba un trato. Atie descansó sus manos en su regazo y consideró su respuesta antes de hablar. Porque quiero que te conviertas en una mejor persona, dijo, no en una más miserable. Bella la miró fijamente. Había esperado algo moralizante, quizás un recordatorio de la caída o un discurso sobre el perdón que no estaba lista para escuchar. En cambio, la respuesta de Atie era lo suficientemente simple para sentirse peligrosa. Bella apartó la mirada primero y regresó a las toallas, pero las palabras se quedaron con ella durante todo el día. El castigo siempre había significado humillación en su mente, algo hecho para hacer a una persona más pequeña. Atie le estaba mostrando una posibilidad diferente. Las consecuencias podían existir sin crueldad. Esa idea comenzó a agrietar algo en Bella que el miedo y la ira nunca habían podido alcanzar. El siguiente golpe vino de afuera de la mansión. Sin su Mercedes, tarjetas de crédito, chofer, o capacidad de organizar cenas costosas, la vida social de Bella cambió con sorprendente rapidez. Al principio, Camille y las demás enviaron mensajes llenos de simpatía dramática, quejándose de que Alessandro estaba siendo irrazonable y prometiendo que visitarían de todas formas. Entonces los mensajes se volvieron menos frecuentes. Las invitaciones dejaron de llegar. Un sábado, Bella llamó a Camille sobre encontrarse para el almuerzo y recibió una respuesta vaga sobre planes que ya se estaban haciendo. Más tarde esa tarde, mientras caminaba por la sala de estar trasera, Bella escuchó dos voces familiares desde el pasillo adyacente. Camille había venido a devolver un clutch prestado y había traído a otra chica con ella, aparentemente asumiendo que Bella estaba arriba. Bella se detuvo cuando escuchó su propio nombre. Si ya no tiene dinero para organizar fiestas, ¿cuál es el punto de andar con ella? Dijo la otra chica.